Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco propone redescubrir el silencio para no caer en la superficialidad. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En la catequesis de la audiencia general, Francisco reflexionó sobre cómo la vida frenética actual favorece la superficialidad, caer en el chisme o en una incapacidad total para pensar o rezar. Ma tante volte, ognuno di noi guardi dentro, tante volte stiamo facendo un lavoro e quando finiamo subito cerchiamo il telefonino per fare un'altra. Sempre stiamo così e questo non aiuta. Questo ci fa scivolare nella superficialità. Como contraste puso a la figura de San José. Francisco destacó cómo su silencio y sus buenas obras chocan contra los que mucho hablan y poco hacen. Silenzio, parole feconde quando parliamo. E noi abbiamo il ricordo di quella canzone, parole, 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 e niente di sostanziale. Silenzio, parlare il giusto, mordersi un po' la lingua, che fa bene quante volte, invece di dire stupidaggini. Para el Papa, el silencio no es simplemente estar callados, sino una actitud serena que permite forjar una personalidad fuerte y no dejarse llevar por la superficialidad. El sumo pontífice se encuentra de manteles largos, 85 años. Los datos sorprendentes de su vida se los presentamos a continuación. El 17 de diciembre es un día importante para Francisco, pues cumple 85 años, una vida que comenzó en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. A veces en encuentros comparte recuerdos de su infancia. Por ejemplo, aquí habló de una de sus maestras. Era brava, ci insegnava a scrivere, a leggere, bravissima. Poi, sempre quando sono uscito dalla scuola, l'ho ricordata sempre, perché ricordare la prima maestra o il primo maestro è molto importante, perché è quello che ti fa andare nella vita per primo, no? E io la chiamavo al telefono, già da ragazzo, già da prete, e poi da vescovo l'ho aiutata nella sua malattia. El Papa ha vivido en 6 países. Además de Argentina y el Vaticano, ha estado en Chile, España, Irlanda y Alemania. Habla español, italiano y alemán y chapurrea francés e inglés. Pero como Papa le gusta hablar con palabras, pero sobre todo con gestos. Lo hizo ya desde la elección de su nombre. Ningún otro Papa antes se había llamado Francisco. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. También quiso que su primera misa fuera del Vaticano fuera en una cárcel de Roma. Para él no era algo nuevo. En Argentina solía tener la misa del Jueves Santo en lugares como cárceles, hospitales, residencias de ancianos o centros de maternidad. Casi por casualidad, con su primera ceremonia de canonización, superó el récord de nuevos santos de Juan Pablo II, y es que canonizó en esa misa a los 813 mártires de Otranto, ejecutados en 1480. Pero antes de decidirse a ser sacerdote, tuvo trabajos muy diferentes, desde técnico químico en un laboratorio hasta portero de discoteca, aunque cuando era niño tenía otros sueños profesionales. E adesso è cambiata l'idea, ovviamente, ma la tua domanda, quando era piccolo io pensavo diventare un macellaio, mi piacerebbe. Ahora, a sus 85 años, Francisco sigue mostrando una gran energía y creatividad para traducir en potentes gestos los mensajes de su pontificado. Sortean camisetas de fútbol firmadas por el Papa para ayudar a niños en Nicaragua. En 2005, Cristina y sus compañeros de la parroquia llegaron a Nicaragua para ayudar en una iglesia. El viaje desde España fue la respuesta a la petición de ayuda de un sacerdote nicaragüense que vivía en Madrid. Ver la situación de pobreza ese verano les hizo tomar una decisión drástica. Cuando nos fuimos, todo lo que teníamos, o sea, pues ya dejamos de ir a comprar chorradas. Todo lo que llevábamos lo dejamos allí
Cuando llegaron a Madrid crearon Paz y Vida, un proyecto que ahora ofrece educación y alimentación a los niños que se encontraron en su viaje a Nicaragua. Damos de comer a 150 niños todos los días, una vez al día, con un menú variado en el que tengan carne, en el que tengan fruta, en el que tengan leche, en el que tengan hidratos de carbono, o sea, está súper medido. La pandemia ha mermado los recursos de esta ONG y también la ayuda que dan a los niños. Por eso buscan recaudar dinero con estas 2 camisetas firmadas por el Papa Francisco. Una pequeña contribución que puede llenar de paz y vida a más de 150 niños. El Papa reza por los que sufren ante la Inmaculada Concepción. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Marcos, seguimos meditando sobre esa presencia de Jesús en Genesaret. Pero ahora deja Genesaret y se va a una región que se llama Tiro. Y ahí entra a una casa para pasar desapercibido. Pero una mujer que tiene una hija con un demonio se le acerca a Jesús y le dice que tenga piedad de ella. Jesús le dice, no está bien dar el pan de los amos a los perritos. Fue dura la frase de Jesús. La mujer, llena de humildad y sobre todo de su amor por su hija amada, le dice, sí, Señor, tienes toda la razón. Pero resulta que hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús, al escuchar aquella respuesta, se siente sorprendido. Y en otro evangelio dice, no he encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel como esta. Le dice Jesús, por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. La mujer se fue, encontró a la niña sentada en la cama y el demonio ya la había dejado. Es hermoso ver cómo cuando uno tiene esa fe motivada por el amor hacia alguien, la distancia no es un impedimento para lograr un objetivo. La niña no estaba en la escena, estaba en su casa. La niña estaba poseída por un demonio. La madre, dejándola, se va a buscar la cura y sabe que la cura se llama Jesús de Nazaret. Y por eso es que ella se humilla ante él y le dice, Señor, ayúdame. Y Jesús hace la obra cuando ve un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor. Repuntan contagios de Omicron en Estados Unidos. La Casa Blanca advierte que la variante Omicron puede ser el doble de contagiosa en comparación al linaje Delta, y esto se verá reflejado durante las próximas semanas. Así lo informaron los CDC este miércoles, alertando sobre un aumento sostenido de infecciones de este tipo de casos. Incluso se recortan los tiempos de transmisibilidad de 4 días a 2 en promedio. Al menos 36 estados y más de 75 países han informado casos confirmados de la variante
variante Omicron. Los CDC publicaron datos que estiman la prevalencia de esta variante según el análisis nacional de secuenciación genómica. Aunque la gran mayoría de los casos continúa siendo Delta, representa aproximadamente el 96% de los casos en todo el país. Ahora se estima que la variante Omicron representa aproximadamente el 3% en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades destacaron que para el bienestar de la población durante la temporada navideña es necesario tomar en cuenta el uso de mascarillas en espacios cerrados y no dudar en tomar la segunda dosis de vacuna y el refuerzo. Nuestros ciclos de vacunas de refuerzo funcionan contra Omicron. En este punto no es necesario un refuerzo muy específico. Si no está vacunado, hágase vacunar, y en particular en el campo de Omicron. Si estaba completamente vacunado, aplíquese la vacuna de refuerzo. Entre tanto, la Unión Europea avisora unos meses complicados por la diseminación de Omicron. Los 27 países tienen registro de pacientes con la variante que puede desencadenar niveles de contagios elevados. De hecho, autoridades europeas califican este incremento creciente como la amenaza más significativa desde el comienzo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Estados Unidos adopta nuevas herramientas para combatir el crimen transnacional. Las acciones globales anunciadas por el presidente Joe Biden no pierden de vista las actividades ilícitas perpetradas en el hemisferio occidental, según indicaron funcionarios del gobierno estadounidense. Ayudaremos a los países, particularmente en el hemisferio occidental, a romper el poder corrupto de estas organizaciones y redes. La estrategia irá de la mano de la política para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica, entre ellas la corrupción. Los funcionarios prefirieron no adelantar cómo los decretos podrían poner la mira en individuos de Venezuela, señalados en repetidas ocasiones por presuntamente jugar un rol determinante en el narcotráfico. Venezuela y personas dentro de Venezuela, incluido el gobierno, han sido blanco de sanciones anteriores del Departamento del Tesoro por tráfico de estupefacientes. Pero no quisiera aventurarme a decir cómo se usará esta nueva orden ejecutiva del Tesoro contra ningún país específico en este momento. Bajo la autoridad de los decretos, el Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 8 individuos y grupos relacionados con el crimen organizado. Entre ellos el primer Comando Capital, que opera en gran parte de Sudamérica, así como los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos de México. Las acciones llegan cuando Estados Unidos experimenta un incremento del 28% en la muerte de sus ciudadanos por sobredosis de drogas, algo que ha generado críticas de republicanos como el senador por Florida, Rick Scott. Las drogas siguen llegando. El año pasado 100,000 personas murieron por sobredosis. 100,000 personas. A la administración Biden no le importa. Es terrible lo que está pasando en la frontera. Por su parte, otros 17 individuos y entidades transnacionales previamente sancionados, incluyendo 2 colombianos, también están bajo el alcance de los nuevos decretos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador otorgó el desafuero al diputado Norman Quijano. Así es, Tony, muy buenas tardes y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Este día la Asamblea Legislativa con 66 votos aprobaron quitar el desafuero al diputado al Parlamento Centroamericano Norman Quijano. Fueron votos con diputados de Nuevas Ideas, así como también FMLN, Vamos y una abstención de Nuestro Tiempo. Algunos diputados expresaban que podría haber cometido algunos delitos que son graves, por lo tanto habían brindado sus votos para quitarle la inmunidad al diputado. Escuchemos. Pero no solo se lo prometieron entregárselo, sino que también le dieron dinero adelantado. Dinero que significó negociar vidas por votos. Este día la bancada de Nuevas Ideas va a poner votos por justicia para que Norman Quijano sea removido, le sea removida ese fuero parlamentario. Cualquier funcionario público a quien se le atribuyen hechos tan graves debe comparecer ante la justicia para que ahí se le determine su culpabilidad o inocencia. Todos los diputados del partido Arena se retiraron de esta sesión plenaria diciendo de que se trata de un proceso ilegal y que tiene que ser el Parlamento Centroamericano quien decida si le quita o no la inmunidad al diputado Norman Quijano. Escuchemos. Que la Asamblea Legislativa de El Salvador no es competente para conocer
del proceso de desafuero de un miembro del Parlamento Centroamericano. El Tratado Constitutivo del Parlamento señala que el único organismo que puede levantar el fuero de uno de sus miembros es precisamente este organismo regional. Por lo tanto, no nos vamos a prestar como fracción legislativa a un acto ilegal e inconstitucional como el que estaba ocurriendo esta mañana en el Pleno Legislativo. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que fiscalizadores del distrito de Puente Piedra clausuraron diversas panaderías que fabricaban panetones sin registro sanitario. Durante las celebraciones de Navidad, por lo general las familias suelen comprar panetones para compartir con sus seres queridos, pero lamentablemente muchas veces no sabemos la verdadera procedencia del producto. Con el fin de garantizar la salud pública, la Gerencia de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Puente Piedra se encuentra ejecutando diversos operativos en puntos del distrito contra inescrupulosos que ponen a la venta panetones en mal estado y juegan con la salud de la ciudadanía que la consume. El desarrollo de las intervenciones trajo consigo la supervisión de diferentes panaderías que se encontraban en estado deplorable y que no cumplían con los protocolos establecidos para la elaboración de los productos que se comercializan en Navidad. La panadería Pastelería Lubet, ubicada en el Óvalo Zapayal, fue clausurada porque se hallaron ambientes sucios donde los panaderos elaboraban panetones sin registro sanitario ni fecha de vencimiento. De la misma forma, las autoridades intervinieron en la panadería Mayra del asentamiento humano San Judas Tadeo, donde se encontraron panetones sin registro sanitario, sin fecha de producción ni fecha de vencimiento. Los fiscalizadores afirmaron que el establecimiento no contaba con la licencia de funcionamiento y que se hallaron ambientes sucios junto a bandejas de horno oxidadas. Las autoridades competentes han dado a conocer que por trabajar en las referidas condiciones se puede aplicar una multa que asciende a una UIT. Continuando con la información, una casa ubicada en una zona de huaicos en el distrito de Chosica se desplomó tras la construcción de un muro de contención. Durante la ejecución de un muro de contención por parte de los obreros de la municipalidad de Chosica, se desplomó una casa de 2 pisos ubicada en la zona de San Antonio de Pedregal. Según las autoridades, los obreros de la comuna edil se encontraban utilizando maquinaria pesada para el reforzamiento de las estructuras de la zona de Chosica, ante la posible llegada de las lluvias y huaicos cuando el inmueble colapsó. Además, también confirmaron que los habitantes de la referida casa fueron avisados y notificados de los trabajos que se iban a ejecutar. Por lo tanto, tenían la orden de abandonar la casa por encontrarse en una zona inhabitable con riesgo de derrumbe. Personal de la municipalidad de Chosica manifestó que la casa de 2 pisos que se desplomó formaba parte de un grupo de 7 viviendas que se encontraban en riesgo total de colapso. El municipio aclaró que desde hace 2 meses se viene reforzando el lugar y por tal motivo se colocaron soportes en el interior de la casa derrumbada para evitar su caída, pero lamentablemente sus bases no soportaron las obras que se estaban ejecutando. Continuando con la información, Radio Quillabamba ha recibido el Premio Periodismo y Derechos Humanos, esto por su labor destacada en la pandemia. Radio Quillabamba, con más de 50 años de vida institucional, fue reconocido con el Premio Periodismo y Derechos Humanos, otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esto por hacer de la comunicación un servicio público durante la pandemia por la COVID-19. Fray Luis Ricardo Villegas, director de Radio Quillabamba, manifestó durante la ceremonia de premiación que el reconocimiento está dirigido para los colaboradores que han permitido ser la voz de los que no tienen voz. La emisora católica tiene 55 años de trayectoria llevando información con enfoque social y educativo a la población cusqueña de la provincia de La Convención. No obstante, el equipo de Radio Quillabamba vivió uno de sus momentos más duros cuando su programación se vio afectada.
debido a que las organizaciones que colaboraban con la producción de varios de sus programas dejaron de apoyarlos por miedo a contagiarse. A pesar de estos obstáculos, el equipo logró salir adelante y continuar con su labor periodística, siempre teniendo como eje central a las personas. Cumpliendo con los protocolos sanitarios, duplicaron esfuerzos e iniciaron una campaña para sensibilizar a la gente a cuidarse. En esa época también se ayudó a impulsar iniciativas solidarias que desde la Iglesia buscaban paliar los síntomas de la población afectada por la COVID-19, como la falta de oxígeno, así como proveer de alimentación a cientos de personas que se quedaron sin trabajo y también proteger a la población de la tercera edad que se encontraba en situación de abandono. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Este es el editorial de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana del Salvador, titulada La lógica del poder, en la voz de Omar Serrano. La lógica del poder. Hay quienes dicen que el poder y el dinero cambian a las personas. Es decir, una persona que asume un cargo de poder, aparentemente sin darse cuenta, cambia sus opciones, sus gustos, su manera de tratar a los demás. En esta lógica entra lo que en el siglo XIX sentenció el historiador y político inglés Lord Acton. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, hay otra corriente de pensamiento que sostiene que el poder no cambia a las personas. Por ejemplo, Pepe Mujica, el conocidísimo expresidente de Uruguay, sostiene que el poder y el dinero no cambian a las personas, solo nos revelan quiénes realmente son. Por eso, dicen otros pensadores, si quieres realmente conocer a una persona, dale poder. En cualquier caso, cuando hay debilidad mental, el poder envilece o saca los rasgos del ser humano que no salen si no se tiene poder. El poder es para servir, no para servirse. Por lo menos eso debería ser. En asuntos públicos, quien es elegido en un cargo de elección popular es un servidor del pueblo. Está ahí para eso, para servir. Pero en el país y en nuestra historia no ha sido así. El poder se ha usado y se sigue usando para humillar, para aplastar, para perseguir, para fomentar el odio, para creerse más que los demás y no un servidor de los demás. De tal suerte que quien tiene el poder se siente intocable. Y si alguien expresa una crítica, la amenaza y la institucionalidad sometida se vuelve contra quien tiene el valor de decir estas cosas. Quien no está en la rueda del poder, o peor, quien se opone a la rueda del poder, es aplastado o aplastada. En esta lógica del poder, solo hay dos tipos de personas: las que se elevan y las que se inclinan. Y normalmente quienes se muestran altivos, prepotentes contra los demás y ante las críticas de la ciudadanía, son sumisas al poder de más arriba, se inclinan ante él. Pero en realidad no se dan cuenta que, como dijo Séneca, todo poder excesivo no puede durar mucho, dura poco. Y es que es ley física que todo lo que sube tiene que bajar. Porque el poder es una especie de explosivo. O se maneja bien, con cuidado, o explota en las manos cuando se abusa de él. Hoy, 16 de diciembre, el santoral de la iglesia nos presenta el día de Santa Adelaida. Conozcamos más de esta fascinante historia. Apenas contaba 20 años y ya era viuda, con una hija pequeña, y llevaba varios meses confinada en una mazmorra del castillo de Lago Garda. Pero a pesar de ello, Adelaida continuaba resistiendo el asedio de Berengario II, que había envenenado a su esposo, el rey Lotario, y le exigía que se casara con su hijo para legitimar su usurpación. Con el fin de quebrar su voluntad, le quitó todos los privilegios, la vistió de harapos, la mantuvo a pan y agua y permitió que fuera maltratada físicamente por sus esbirros. No obstante,
La digna reina Adelaida permanecía en silencio, trataba con dulzura a los carceleros, oraba todo el tiempo y puso en manos de Dios su suerte, que en efecto cambió, la noche del 20 de agosto del 951, en la que su director espiritual, el padre Martín, al amparo de la oscuridad, abrió la puerta del calabozo y, ayudado por 2 guardias fieles a la señora, se escabulló con ella por un pasadizo, al final del cual había una ventana previamente abierta, de la que ya colgaba una fuerte cuerda. Ambos se deslizaron por ella hasta la orilla del lago y allí los aguardaba una barca que los dejó a salvo en la otra orilla, y en los caballos apostados entre la arboleda emprendieron al galope hacia el castillo de Canosa y cabalgaron ininterrumpidamente, y en varias oportunidades se cruzaron en el camino con patrullas de soldados que los buscaban, pero nadie los vio y milagrosamente llegaron a su destino sin contratiempos. Adelaida de Borgoña, nacida entre el 928 y el 930, fue prometida por su padre, el rey Rodolfo II de Borgoña, a Lotario, hijo de Hugo de Provenza, cuando apenas contaba 2 años, y recibió educación de reina, pero con notable énfasis en su formación cristiana, la cual reflejó al contraer nupcias con 15 años cumplidos, y de esa unión nació una hija llamada Emma, que luego fue reina de Francia, a la que tuvo que resguardar de la ambición de Berengario II, que envenenó a su marido, el rey de Italia, y se tomó el poder y luego la encerró en una cárcel, como ya contamos. Tras la fuga milagrosa, se refugió en el castillo de Canosa, que fue sitiado por el usurpador, y la reina viuda Adelaida le pidió protección a Otón, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, quien acudió en su auxilio. Derrotó a Berengario y, prendado de su hermosura, discreción y nobleza, se casó con ella a finales del año 951. El fuerte e impredecible carácter del soberano fue suavizado por la dulce emperatriz Adelaida, que, algo inusual para la época, era su mejor consejera y por eso viajaba con ella en sus campañas militares, y por donde pasaba, con el respaldo de su esposo, fundaba monasterios e iglesias, llevaba consigo misioneros a los que dejaba en territorio sin catequizar, pero cuando vino la seguidilla de 5 hijos, 3 de ellos murieron niños, se quedó en palacio y repartía su tiempo entre los asuntos de Estado, sus retoños, la esmerada atención a los pobres y desamparados, a quienes atendía personalmente, les repartía vestidos, alimentos, y en los hospitales que edificaba asistía personalmente a los enfermos. Cuando el emperador Otón murió en el 873, el hijo de ambos, Otón II, subió al trono, pero su esposa, Estefana, una princesa bizantina malcriada y prepotente, lo envenenó contra su madre, a la que trató indignamente y luego expulsó de la corte. La reina Adelaida, sin protestar, con una humildad proverbial, se refugió en la oración y voluntariamente se recluyó en un castillo al que prácticamente convirtió en monasterio. Pero San Odilon, su confesor, que era el abad de Cluny, recriminó al rey, quien arrepentido le pidió perdón y le restituyó sus privilegios. Pero ella se mantuvo alejada de las intrigas de su malvada nuera, quien arreció sus ataques cuando su suegra, o contra su suegra mejor, cuando murió Otón II, y Teofana asumió la regencia y le hizo la vida imposible, pero ella también falleció. Y falleció en el 991, y de nuevo la reina Adelaida se vio en el centro del poder, gobernando en nombre de su nieto Otón III, quien apenas tenía 10 años. Y con las manos libres, Santa Adelaida administró sabiamente el Sacro Imperio Romano-Germánico con mano firme, pero con generosidad ilimitada. Así proveyó y defendió a los pobres, fomentó las misiones, abrió iglesias y monasterios en todos sus dominios, construyó hospitales, protegió e hizo respetar el papado, se convirtió en el árbitro natural de los conflictos que sostenían los reinos europeos, saneó las finanzas del imperio que bajo su égida vivió una época de prosperidad y paz nunca vistas. Cuando su nieto alcanzó la mayoría de edad, le entregó el cetro y se retiró a un monasterio que había construido en la ciudad de Seltz, en donde pasó sus últimos años en estricto retiro, meditación, ayuno, oración permanente, y allí murió en santa paz el 16 de diciembre del año 999 y fue canonizada por el Papa Urbano II en el año 1097. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Adelaida que nos enseñe a no dejarnos abatir por las vicisitudes ni a envanecernos cuando la fortuna esté de nuestro lado,
porque todo es de Dios y vuelve a Dios. Y para concluir con nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de diciembre, que es sobre los catequistas. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.